El reloj en la pared marcaba las 3:30 de la madrugada, cuando Jacob volvió a casa después de un turno largo y agotador en la fábrica. El silencio de la noche lo envolvía, solo roto por el ruido sordo de sus propios pasos sobre la madera desgastada del pasillo. Se quitó los zapatos con cansancio y subió las escaleras en la penumbra, anticipando el alivio de caer sobre la cama junto a su esposa, Emily. Sin embargo, al acercarse a la puerta de su dormitorio, algo lo hizo detenerse. Escuchó un murmullo, voces apagadas provenientes del interior. El corazón de Jacob se aceleró, aunque no entendía del todo por qué. Tal vez Emily hablaba en sueños, como lo hacía a veces, pero esta vez no era así. Dos voces, claras y distintas, se deslizaban por la puerta entreabierta. Jacob empujó la puerta con suavidad, su mirada recorriendo la habitación hasta detenerse en la cama. Allí estaba Emily, postrada en la cama debido a una enfermedad que la había debilitado durante meses. Su piel estaba pálida y sus ojos, normalmente llenos de vida, parecían vacíos. A su lado, sentado en el borde de la cama, estaba su hijo mayor, Michael. Sus rostros estaban tan cerca que, por un momento, Jacob no pudo procesar lo que veía. «No podemos seguir haciendo esto», susurró Michael, su voz cargada de una tensión que Jacob nunca había escuchado en su hijo. Emily levantó la mano débilmente y tocó el rostro de Michael con una ternura que a Jacob le revolvió el estómago. La escena se sentía surrealista, como si fuera una pesadilla que no podía entender. «No lo entiendes, Michael», respondió Emily con voz apagada. «No tengo a nadie más. Tú eres el único que me comprende, el único que siempre ha estado aquí». Jacob dio un paso atrás, su cuerpo temblando de incredulidad. Quería hablar, irrumpir en la habitación y demandar una explicación, pero las palabras no salían de su boca. Solo podía observar, como un espectador atrapado en una película macabra. Michael se inclinó hacia Emily, sus labios rozando su mejilla. Jacob sintió una oleada de furia y confusión que lo atravesaba como una corriente eléctrica. ¿Cómo había llegado su familia a este punto? ¿Cómo no había visto las señales? Sabía que el distanciamiento entre él y Emily había crecido desde su enfermedad, pero nunca imaginó que el vacío que él había dejado sería llenado por su propio hijo. La rabia finalmente lo impulsó a moverse. Dio un paso al frente y abrió la puerta de golpe, el sonido resonando por toda la casa. Michael y Emily levantaron la vista al mismo tiempo, sus rostros congelados en expresiones de sorpresa y terror. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió Jacob, su voz llena de una furia contenida durante demasiado tiempo. Michael se levantó rápidamente, retrocediendo hacia la pared como si hubiera sido sorprendido en medio de un crimen. Su rostro se llenó de miedo y culpa, pero no dijo una palabra. Emily, por otro lado, trató de sentarse en la cama, su cuerpo débil temblando con el esfuerzo. «Jacob, no es lo que parece», comenzó, pero su voz se quebró bajo el peso de la situación. «¿No es lo que parece?», repitió Jacob, su mirada alternando entre su esposa y su hijo. «He estado trabajando día y noche para mantener esta casa, y esto es lo que encuentro». Michael intentó intervenir, su voz temblorosa. «Papá, por favor, escúchame». Pero Jacob ya no podía escuchar. Todo lo que había dado por su familia, todo el sacrificio, todo lo que había perdido en el proceso, parecía desmoronarse en ese momento. Su mente estaba nublada por una mezcla de ira, traición y una profunda tristeza que lo consumía por dentro. Dio un paso hacia Michael con el puño apretado, y su hijo retrocedió instintivamente, levantando las manos en señal de súplica. «Papá, te juro que no era lo que piensas. ¿No lo entiendes?» «¡Cállate!», gritó Jacob, su voz retumbando por la pequeña habitación. «Tú no tienes nada que decir. No después de esto». Emily intentó hablar de nuevo, pero su voz era apenas un susurro. «Jacob, por favor». La tensión en la habitación era insoportable. Michael, de pie junto a la pared,
parecía más un niño asustado que el hombre que Jacob había criado. Y Emily, la mujer con la que había construido su vida, parecía más frágil y distante que nunca. La escena era una mezcla de lo grotesco y lo trágico. Jacob miró a su hijo una vez más, sintiendo una rabia que lo superaba. «Sal de esta casa», dijo con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. «No quiero volver a verte». Michael, con los ojos llenos de lágrimas, intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Asintió lentamente, como si entendiera que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que acababa de suceder. Luego, sin decir una palabra más, salió de la habitación. Jacob se quedó mirando la puerta cerrarse detrás de su hijo, el eco del golpe resonando en su mente. Sabía que nada volvería a ser igual. Jacob se quedó mirando la puerta cerrarse detrás de su hijo, el eco del golpe resonando en su mente. Sabía que nada volvería a ser igual. Jacob se quedó inmóvil, mirando la puerta que Michael acababa de cerrar. El eco de sus pasos por el pasillo fue desapareciendo hasta que la casa quedó en un silencio sepulcral. La ira que había llenado su pecho momentos antes comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de vacío, de incredulidad. Todo lo que pensaba conocer sobre su familia, sobre su vida, se había derrumbado en un instante. Emily, aún en la cama, lo miraba con los ojos vidriosos, sus manos temblorosas aferrándose a las sábanas. Sabía que no había nada que pudiera decir para aliviar la furia de su marido, pero también sabía que tenía que intentarlo. Respiró hondo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Jacob, lo siento», susurró, su voz tan débil que apenas se oía. «Esto no es lo que piensas. Todo ha sido tan difícil. No puedo explicarlo, pero por favor, déjame intentarlo». Jacob cerró los ojos por un momento, tratando de contener las emociones que lo sobrepasaban. Cada fibra de su ser le decía que no escuchara, que no permitiera que las palabras de Emily le hicieran dudar de lo que acababa de presenciar. Pero algo dentro de él, tal vez el residuo de amor que aún sentía por ella, lo obligó a quedarse. «¿Difícil?», repitió él con una risa amarga. «¿Difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? He estado trabajando sin parar, sacrificándome por esta familia, y todo lo que encuentro es...». Hizo un gesto vago hacia la cama, sin poder completar la frase, como si decirlo en voz alta fuera demasiado doloroso. Emily tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que lo que había sucedido con Michael estaba más allá de la comprensión de Jacob, más allá de lo que ella misma entendía. Lo que había comenzado como una relación maternal, una búsqueda desesperada de consuelo, se había desvirtuado en algo que la asustaba. No había excusa, y lo sabía, pero también sentía que si no intentaba explicarlo, perdería a Jacob para siempre. «Jacob, nunca quise que las cosas llegaran a esto. Yo no sé cómo sucedió. Después de que me enfermé, me sentí tan sola. Tú estabas fuera todo el tiempo, y Michael estaba aquí, cuidando de mí. Nos acercamos y luego las cosas se descontrolaron», susurró, su voz rompiéndose. Jacob la miró, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y tristeza. Cada palabra de Emily era como un golpe en el estómago. Sabía que había estado ausente, sabía que había dejado un vacío en su hogar, pero nunca imaginó que sería su propio hijo quien lo llenaría de una manera tan perturbadora. ¿Descontrolaron? Su voz temblaba de incredulidad. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que esto fue solo un error? ¿Algo que se salió de control? «Es nuestro hijo, Emily». Emily sollozó, sin poder contener más las lágrimas. Lo sé», dijo entre lágrimas. «Pero estaba desesperada, Jacob. No era algo consciente, no fue planeado. No quería que esto sucediera, pero simplemente me perdí en el dolor». Jacob apartó la mirada, incapaz de soportar la imagen de Emily derrumbándose frente a él. Parte de él quería consolarla, pero la otra parte, la que estaba llena de traición,
no podía soportar estar cerca de ella. Sabía que lo que había sucedido no tenía una solución fácil, si es que tenía alguna solución. El silencio en la habitación se alargó, pesado, sofocante. Finalmente, Jacob respiró hondo y tomó una decisión. «No puedo hacer esto ahora», dijo con frialdad. «No puedo mirarte, no puedo...» Se interrumpió, incapaz de continuar. Dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe sordo detrás de él. Bajó las escaleras con pasos rápidos, sin saber exactamente a dónde iba, pero sabiendo que no podía quedarse en esa casa un segundo más. Cuando llegó al salón, se detuvo. El ambiente de la casa, que una vez había sido cálido y familiar, ahora le resultaba opresivo. Todo lo que alguna vez había considerado su hogar se había convertido en un recordatorio de la traición. Se dejó caer en el sofá, apoyando la cabeza entre las manos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo su familia, la que él había trabajado tan duro por mantener, había terminado tan rota? La imagen de Michael y Emily juntos seguía revolviéndose en su mente, una pesadilla de la que no podía despertar. Los minutos se alargaron mientras el cansancio físico y emocional comenzaba a apoderarse de él. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Michael entrar por la puerta. El rostro de su hijo estaba pálido, y su expresión era una mezcla de culpa y dolor. Jacob se puso de pie inmediatamente, su cuerpo tensándose al ver a su hijo después de lo que había sucedido. «¿Qué haces aquí?», preguntó Jacob, su voz dura. «Te dije que te fueras». Michael levantó una mano en un gesto de súplica. «Papá, por favor, solo déjame explicarlo». Jacob no lo dejó terminar. Avanzó hacia él, lleno de una rabia que ni siquiera sabía que podía sentir hacia su propio hijo. «No hay nada que explicar», dijo con un tono gélido. «Lo vi todo, Michael. No quiero oír ninguna excusa». Michael se quedó inmóvil, su rostro retorcido por el dolor. «Papá, por favor, fue un error. No sé cómo sucedió, pero te juro que no era lo que querías pensar. No era algo premeditado, no fue intencionado». Jacob lo miró con desprecio, incapaz de entender cómo su propio hijo podía traicionarlo de esa manera. «Un error», repitió, su voz cargada de sarcasmo. «Lo que hiciste no fue un simple error, Michael. Traicionaste a tu familia, traicionaste todo lo que construimos juntos. ¿Y ahora pretendes que lo ignore? ¿Que te perdone?» Michael bajó la mirada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Parecía un niño otra vez, indefenso frente a la furia de su padre. «No quiero perderte, papá», murmuró. «Por favor, no me odies». Pero las palabras de Michael no llegaron a Jacob. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado reciente. El hombre que había trabajado toda su vida para cuidar a su familia ya no podía ver en su hijo al niño que una vez había amado con todo su ser. Solo veía a alguien que lo había traicionado de la manera más imperdonable. Jacob dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No puedo hacer esto, Michael. No puedo verte. No puedo hablar contigo. Has destrozado esta familia, y no sé si alguna vez podré perdonarte». Michael intentó hablar de nuevo, pero Jacob ya se había dado la vuelta, alejándose de él sin mirar atrás. «Lárgate de aquí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lárgate antes de que pierda lo poco que me queda de control». Michael, sollozando en silencio, obedeció. Se marchó de la casa, cerrando la puerta tras de sí, dejando a Jacob solo en un silencio aún más denso que antes. Jacob se quedó allí, en medio de la sala de estar, con el corazón destrozado y sin saber si alguna vez podría recomponer las piezas de su vida. Jacob permaneció inmóvil en la sala, con los ojos fijos en la puerta por donde Michael acababa de salir. El eco de su marcha parecía resonar en las paredes de la casa, una casa que había construido con amor, con esfuerzo, pero que ahora sentía tan vacía como él mismo.
Un torbellino de pensamientos lo asfixiaba. Quería gritar, llorar, golpear las paredes, hacer algo que le permitiera desahogar el dolor profundo que sentía. Pero no podía. Estaba atrapado en su propia angustia. Lentamente, se dejó caer en el sofá una vez más, su mente recorriendo los últimos años. Recordaba cuando Emily y él se conocieron, jóvenes y llenos de sueños. Habían construido una vida juntos, una familia. Michael había sido su orgullo y su esperanza. ¿En qué momento todo eso se había quebrado? ¿Cuándo empezó a perder el control de su propia vida? Las imágenes de Emily y Michael juntos seguían atormentándolo. Pero más allá de la traición, había algo que le pesaba aún más. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciego? La enfermedad de Emily lo había afectado profundamente, pero nunca había imaginado que la distancia emocional que se había instalado entre ellos terminaría de esa manera. De repente, un sonido suave interrumpió sus pensamientos. Era Emily, que bajaba lentamente las escaleras, apoyándose en el pasamanos con esfuerzo. Sus piernas temblaban y su rostro estaba aún más pálido que antes. A pesar de todo, había logrado reunir fuerzas para seguirlo, aunque sabía que las palabras que debía decir serían imposibles de pronunciar. Jacob levantó la vista y la observó. No había furia en su mirada en ese momento, solo agotamiento. Emily se detuvo a unos metros de él, con la respiración agitada y los ojos llenos de tristeza. «Jacob, no puedo seguir así», dijo finalmente, su voz rota. «Esto que ha pasado no tiene justificación, pero no puedo vivir sabiendo que me odias». Jacob apretó los labios, su mirada fija en el suelo. No sabía qué responder. Parte de él quería gritarle, culparla por todo, pero otra parte, más silenciosa, solo quería que todo terminara. Quería que el dolor se fuera, que el caos en su cabeza se desvaneciera, pero no sabía cómo. «No sé qué esperas que te diga, Emily», dijo finalmente, con voz apagada. «No sé cómo lidiar con esto. Lo que hiciste, lo que hicieron, no sé cómo podré vivir con ello». Emily cerró los ojos, como si las palabras de Jacob la atravesaran físicamente. Sabía que había cometido un error irreparable, que la distancia que había sentido con Jacob durante tanto tiempo la había empujado hacia una relación con su propio hijo que no podía explicar ni entender del todo. Pero ahora, enfrentarse a las consecuencias de ese error era más doloroso de lo que había anticipado. «Jacob», dijo en voz baja, «sé que no puedo pedirte que me perdones, no después de lo que pasó, pero quiero que entiendas que no fue algo que planeé. Estaba perdida, me sentía sola, y Michael, él fue lo único que me mantuvo a flote en esos momentos. Lo sé, está mal, pero en ese momento fue lo único que tenía». Jacob cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y profundo. «¿Y qué se supone que haga yo ahora, Emily?», preguntó con una mezcla de amargura y tristeza. «¿Qué hago con esta vida que hemos construido? ¿Pretendes que simplemente olvide lo que pasó? ¿Que todo vuelva a ser como antes?». Emily negó con la cabeza, lágrimas cayendo por su rostro. «Number, sé que nada volverá a ser igual, pero quiero que sepas que aún te amo. Siempre te he amado. Mi enfermedad, todo lo que pasó, me alejaron de ti y no supe cómo regresar. Me equivoqué, pero lo que siento por ti no ha cambiado». Jacob la miró por un largo momento, sus emociones luchando dentro de él. Quería creerle, quería recuperar lo que habían perdido, pero el peso de la traición seguía aplastándolo. No sabía si alguna vez podría superarlo. «Es tarde, Emily», dijo finalmente. «Es muy tarde». Emily sollozó, su cuerpo débil temblando por el esfuerzo de mantenerse en pie. Sabía que Jacob tenía razón, pero parte de ella se negaba a aceptar que todo estaba perdido. «Por favor, no te vayas», rogó, su voz quebrada. «No puedo enfrentarme a esto sola». Jacob se levantó del sofá lentamente y la miró con una mezcla de compasión y agotamiento.
No tenía la fuerza para continuar la discusión. No tenía la energía para seguir enfrentándose a las emociones que lo destrozaban. «No me voy a ningún lado, Emily», dijo suavemente. «Pero no sé si podemos arreglar esto. No sé si podemos volver a ser lo que éramos». Emily asintió con la cabeza, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Sabía que Jacob estaba siendo honesto, y aunque sus palabras eran dolorosas, también comprendía que no podía esperar más de él en ese momento. Jacob dio media vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras, dejando a Emily sola en el salón. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, pero en el fondo sentía que el daño era irreparable. No sabía si alguna vez podría volver a mirar a su esposa o a su hijo de la misma manera. Cuando llegó a la habitación, se dejó caer sobre la cama, el cuerpo agotado por el dolor emocional y físico. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No había respuestas fáciles, no había forma de revertir lo que había pasado. Solo le quedaba el peso de la traición y no sabía si alguna vez podría deshacerse de él. Mientras Jacob lloraba en silencio, en el fondo de su mente, una pregunta seguía rondando. Una pregunta que lo atormentaría durante los días y semanas por venir. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? ¿Cómo había permitido que todo lo que amaba se desmoronara ante sus propios ojos? Y lo más inquietante, ¿qué haría ahora que todo lo que había conocido estaba roto? Jacob se quedó tumbado en la cama durante lo que parecieron horas, con el cuerpo pesado y la mente consumida por el dolor y la confusión. A cada minuto, las imágenes de lo que había presenciado regresaban a su mente como oleadas incontrolables, cada una más intensa que la anterior. No importaba cuánto intentara pensar en otra cosa, las escenas seguían volviendo, recordándole que su vida, tal como la conocía, ya no existía. Cuando el sol comenzó a desmarse por la ventana, su luz tenue filtrándose a través de las cortinas, Jacob se dio cuenta de que había pasado la noche en vela. No había podido dormir y sabía que no sería capaz de enfrentar el día que comenzaba sin enfrentarse a la realidad que lo rodeaba. Se levantó lentamente de la cama y tras lavarse la cara en el baño, bajó las escaleras. La casa estaba en silencio y por un momento pensó que quizás Emily seguía dormida, agotada por las emociones de la noche anterior. Sin embargo, cuando llegó al salón, la vio sentada en el sofá, envuelta en una manta, con la mirada perdida en el vacío. Parecía más frágil que nunca. Jacob se quedó en el umbral de la sala, observándola en silencio. Sabía que tenían que hablar, que no podían seguir evitándose, pero las palabras que antes le salían con furia, ahora se le atragantaban en la garganta. No sabía cómo empezar. Finalmente, Emily fue quien rompió el silencio, sin apartar la vista de la ventana. «¿Cómo llegamos a esto, Jacob?», preguntó en un susurro, su voz cargada de un cansancio que iba más allá del físico. Jacob se quedó callado un momento antes de responder. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Supongo que ambos dejamos que la distancia creciera. Yo no supe cómo estar presente cuando más me necesitabas. Pero lo que hiciste, lo que pasó con Michael, no puedo entenderlo. Emily, no puedo». Emily asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. «Tampoco puedo entenderlo, Jacob. Me sentía tan sola, tan rota. Después de mi enfermedad, me sentía como si ya no fuera la misma persona, como si algo en mí hubiera muerto. Y Michael estaba allí, siempre cuidándome, siempre preocupado por mí. Me aferré a él y perdí el control. No estoy tratando de justificarlo, solo no sé cómo sucedió». Jacob se acercó un poco más, pero mantuvo la distancia suficiente como para no sentirse atrapado en la conversación. Sabía que Emily estaba siendo sincera, que estaba tratando de explicarse lo inexplicable, pero eso no aliviaba la tormenta de emociones que sentía. «Michael es nuestro hijo»,
dijo Jacob, su voz cargada de dolor. ¿Cómo pudiste? Emily cerró los ojos, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. Lo sé, Jacob. Sé que es imperdonable. Y no te pido que lo entiendas, ni que me perdones. Solo no quiero que esto destruya todo lo que fuimos. A pesar de lo que sucedió, no quiero perderte. Las palabras de Emily resonaron en Jacob, pero no podía ignorar el peso de la traición. Parte de él seguía queriendo recuperar lo que alguna vez habían tenido, pero otra parte, la que había sido herida profundamente, sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. «No sé si hay algo que recuperar, Emily», dijo finalmente. «Todo está roto. Tú, yo, Michael. ¿Cómo seguimos adelante después de esto?» Emily se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio. Sabía que Jacob tenía razón, que el daño que habían causado no se podía reparar fácilmente, si es que podía repararse en absoluto. Aún así, no podía soportar la idea de perderlo para siempre. «No lo sé», susurró. «Solo sé que no puedo enfrentar esto sola. No quiero que lo que sucedió nos destruya». Jacob se quedó en silencio, mirando a su esposa con una mezcla de compasión y desesperanza. Sabía que ambos estaban atrapados en una situación imposible, y aunque quería encontrar una salida, no veía cómo podrían lograrlo. Finalmente, suspiró y se dejó caer en el sillón frente a ella. «No puedo prometerte que todo va a estar bien, Emily», dijo con voz grave. «No sé si alguna vez podré perdonarte, o a Michael, pero por ahora estamos aquí, y supongo que eso es algo». Emily levantó la vista, sus ojos llenos de gratitud y dolor. «Eso es suficiente para mí», murmuró, intentando controlar los sollozos. El silencio volvió a instalarse en la casa, pero esta vez no era un silencio de rabia o reproche, sino de resignación. Ambos sabían que el camino que tenían por delante sería largo y difícil, pero al menos por el momento no estaban enfrentándolo solos. En los días que siguieron, la casa permaneció envuelta en una tensión constante. Jacob y Emily apenas hablaban, sus interacciones reducidas a simples gestos y miradas. La presencia de Michael, que había decidido marcharse de la ciudad para alejarse de todo lo sucedido, dejaba un vacío palpable en cada rincón del hogar. Jacob volvía tarde del trabajo todos los días, intentando evitar el dolor que sentía al regresar a una casa que ya no reconocía. A pesar de sus esfuerzos, cada vez que veía el rostro cansado de Emily o las habitaciones vacías que alguna vez habían sido llenas de vida y risas, la herida se abría de nuevo. Sabía que necesitaba tiempo, que las cicatrices emocionales no sanarían de un día para otro, pero también sabía que, en algún momento, tendría que tomar una decisión. No podía vivir en un estado perpetuo de resentimiento y dolor. O intentaba sanar, o seguía adelante sin Emily. Una noche, varias semanas después del incidente, Jacob se encontró de pie en el porche de su casa, mirando el horizonte mientras el sol se ponía. Había estado pensando mucho en su vida, en su matrimonio, en el futuro. Había hablado con un amigo cercano sobre lo que había pasado, buscando un consejo que pudiera guiarlo en esa tormenta emocional. Su amigo le había dicho algo que seguía resonando en su mente. «La vida te golpea donde menos te lo esperas, Jacob», le había dicho. «Pero tú decides si esos golpes te tumban para siempre, o si te levantas, incluso cuando crees que no puedes». Esas palabras le habían dado algo en lo que pensar. Tal vez nunca podría perdonar por completo lo que había sucedido, pero la vida seguía adelante. Y Jacob sabía que, de una manera u otra, tendría que decidir qué quería hacer con lo que quedaba de su vida. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, dejando que el aire fresco lo llenara. Cuando abrió los ojos de nuevo, supo que estaba listo para enfrentar lo que fuera que viniera a continuación, aunque no tuviera todas las respuestas. Subió las escaleras de nuevo,
sabiendo que aún quedaban muchas conversaciones difíciles por delante. Pero al menos, por primera vez en semanas, se sentía capaz de enfrentarlas. Jacob subió las escaleras con una sensación de resolución que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que lo que le esperaba no sería fácil, que la conversación con Emily y la confrontación con su propio dolor eran inevitables, pero estaba listo para enfrentarlo. No podía seguir huyendo de la realidad, ni seguir alimentando su resentimiento. La vida, aunque rota, continuaba. Cuando llegó al umbral de la habitación, encontró a Emily sentada en la cama, mirando un álbum de fotos antiguo. Las imágenes de una vida pasada, una vida que ambos habían compartido, la rodeaban como sombras de lo que una vez fue. Jacob sintió una punzada en el pecho al ver las fotos de su familia, de los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Emily levantó la vista al escuchar sus pasos. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero en su mirada había algo más que dolor. Había esperanza, tenue, pero presente. «No te escuché entrar», dijo con voz suave, cerrando el álbum lentamente. Jacob se acercó a la cama, con las manos en los bolsillos, y la miró durante unos segundos antes de hablar. «He estado pensando», dijo, su voz baja pero firme. «No podemos seguir así, Emily. No podemos seguir evitando lo que pasó. Necesitamos enfrentarlo, por difícil que sea». Emily asintió en silencio, sin apartar los ojos de él. Sabía que lo que Jacob decía era cierto, pero había temido este momento durante semanas. Sabía que el perdón no era algo que podía pedir fácilmente, y que las heridas que había causado eran profundas, pero también sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentarse al dolor, juntos. «Jacob», comenzó, con la voz temblorosa, «no sé cómo pedirte perdón, no sé si lo merezco, pero quiero que sepas que lamento todo lo que ha sucedido. Sé que no hay excusas para lo que hice, y no te estoy pidiendo que olvides. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto, si es que aún es posible». Jacob suspiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras. Se sentó en el borde de la cama, a una pequeña distancia de ella, sin romper el contacto visual. «Emily, no sé si podré perdonarte algún día», dijo con sinceridad. «Lo que pasó con Michael me destruyó, nos destruyó, pero también sé que no puedo seguir viviendo en este estado de furia y dolor. He pensado en todo lo que hemos pasado juntos, en nuestra familia, en todo lo que hemos construido. Y aunque todo parece roto ahora, quiero creer que todavía podemos encontrar algo que salvar». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, llenas de una esperanza frágil. Emily sintió que el corazón se le aceleraba ante la idea de que, tal vez, Jacob no la había abandonado completamente. Sabía que el camino por delante sería largo, pero si Jacob estaba dispuesto a intentarlo, ella haría todo lo posible por reconstruir lo que habían perdido. «Estoy aquí», respondió ella en un susurro. «Estoy aquí para lo que necesites. Si hay una forma de sanar esto, lo haré». Jacob la miró con atención, buscando en su mirada algo que confirmara que lo que estaba diciendo era real. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de algo que se parecía a la esperanza. «No puedo prometerte que será fácil», advirtió él, «y no puedo prometerte que olvidaré. Pero si vamos a seguir adelante, necesitamos ser honestos. No podemos enterrar esto bajo la alfombra y fingir que no sucedió». Emily asintió, comprendiendo la gravedad de lo que Jacob estaba diciendo. Sabía que lo que pedía era justo, y que la única manera de comenzar a sanar era enfrentarse a la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. «Lo sé», dijo ella, su voz más fuerte ahora. «Seré honesta contigo, Jacob. No más secretos, no más mentiras. Y si alguna vez sientes que no puedes continuar, solo dímelo. No quiero que sigas cargando este peso solo».
Jacob dejó escapar un largo suspiro y asintió lentamente. Se sentía agotado, pero al mismo tiempo aliviado de que finalmente habían comenzado a hablar abiertamente. Sabía que el proceso de reconstrucción sería largo y que siempre existiría una sombra entre ellos debido a lo que había sucedido. Pero también sabía que ambos tenían el deseo genuino de intentarlo. «Necesito tiempo», dijo Jacob. «Y también necesitas tiempo, Emily. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes, pero estoy dispuesto a dar un paso hacia la posibilidad de un futuro juntos». Emily se inclinó un poco hacia él, pero no lo tocó, respetando el espacio que aún existía entre ellos. «Gracias», murmuró ella, con lágrimas en los ojos. «No sabes lo mucho que significa eso para mí». Jacob se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se giró para mirarla una vez más. «Voy a salir a caminar un rato. Necesito despejar la mente», dijo. «Pero estaré de vuelta». Emily asintió, observándolo mientras se marchaba. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en semanas sintió que había una posibilidad de que todo no estuviera perdido.